hacer cuando estamos tramitando un expediente ante ANSES y se viola el procedimiento administrativo. En este video voy a hablar sobre qué herramientas prácticas podemos utilizar en estos casos. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible en tu caso en particular, ¿sí? Bueno, el tema de hoy, como ya les adelanté, es que vamos a hablar del procedimiento administrativo que se aplica a los trámites de jubilación, pensión y retiro por invalidez y qué podemos hacer ante una violación del procedimiento. Bueno, en primer lugar, mucha gente desconoce que cuando iniciamos un expediente, no es que este expediente va a salir automáticamente, o sea, hay como una idea de que esto es algo mágico, ¿sí? Y que sale solo y que es algo fácil y que nada más se llenan un par de formularios y listo, ¿sí? Puede ser que haya casos que salgan muy rápido, pero también hay casos que son muy complejos en los cuales hay que producir muchas pruebas en el expediente y se aplica en realidad para todos los expedientes la Ley de Procedimiento Administrativo y su decreto reglamentario que establece lo que se denomina Reglamento de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Abajo del video les voy a dejar un link para los que quieran acceder a la ley y al reglamento. Tanto la ley como el reglamento tienen jerarquía superior a todas las circulares y resoluciones internas del ANSES, ¿sí? O sea que nunca podrían estas circulares violar lo que establece la ley de procedimiento administrativo, pero muchas veces ocurre incluso que, aunque determinadas circulares determinan cómo se debe producir determinadas etapas del procedimiento, los propios empleados administrativos, ya sea por vicios de cómo se manejan en determinada UDAI o por su propia decisión, violan el procedimiento y violan los derechos de la persona que está solicitando un beneficio, ¿sí? Entonces, el primer paso para defendernos ante esto es que conozcamos que existe una ley de procedimiento administrativo y un reglamento, ¿sí? Esta ley y este reglamento tienen dos finalidades. Una, organizar el trabajo de la administración pública, porque obviamente hay miles de expedientes en las distintas reparticiones del Estado y no pueden manejarse de una manera totalmente aleatoria, ¿sí? Tiene que haber un orden en la tramitación. Pero otro aspecto que es muy importante y es el más importante es que el hecho de que exista un procedimiento a nosotros nos permite ejercer nuestros derechos, ¿sí? Y sobre todo defendernos frente a los abusos del Estado, que se pueden producir en un montón de áreas, pero para que nosotros podamos defendernos tiene que haber reglas claras de cómo se van a manejar los expedientes. ¿En qué caso se produce una violación del procedimiento? ¿Sí? Primero, y el más común, es cuando no se respetan los plazos legales, ¿sí? Y el otro, que también es bastante común, es cuando no se producen las pruebas de una manera lícita, ¿sí? Y ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto, o cuando no nos permiten a nosotros el control de la prueba que está produciendo la ANSES a través de sus verificaciones, por ejemplo, ¿sí? Yo ahora les voy a leer un informe de verificación omitiendo algunos datos para no, no dar datos que identifiquen al caso, ¿sí? Esto es el informe que produce un verificador que en un expediente de pensión en el cual va a la cuadra donde vivía supuestamente el causante, es decir, la persona que falleció, y le pregunta a los vecinos si esta pareja vivían o no juntos, ¿sí? Ahora les voy a leer esto para que vean
ya solo cómo se realiza esta verificación, digamos, la irregularidad que tiene, ¿sí? Habiéndome constituido en el domicilio de referencia, y acá dice la calle y número, procedí a indagar a vecinos de las inmediaciones. En el domicilio, calle, número tal, entrevisto al señor Rubén, y el apellido, y él mismo me comenta que el señor fulanito y la señora fulana de tal vivieron en el domicilio de referencia hasta que unos años antes del fallecimiento del causante se separaron y él se mudó a unas cuadras. También nos informó que tuvieron 2 hijos en común. Acá dice el nombre y apellido de esta persona, pero por ejemplo no dice el número de documento. Entonces nosotros no podríamos verificar si realmente esta persona existe o no, ¿sí? Y si un verificador te está interrogando, lo lógico sería que te pidan como mínimo el documento, ¿no? Para saber quién sos vos que estás declarando algo, ¿sí? Dice, bueno, en otro número de esa misma calle dice, entrevisto a un señor, ¿sí? No dice ni siquiera el nombre, que no conoce a las partes. Después, en otra casa dice, entrevisto a Sebastián, que es vecino desde hace 42 años, Sebastián sin apellido y menos sin documento, que es vecino desde hace 42 años y él mismo me comenta que vivieron juntos y en el año 2015-16 se separaron y que tuvieron hijos en común. Y acá da otra dirección, entrevisto a una señora que los conoció conviviendo en ese domicilio, pero no sabe si a la fecha de fallecimiento seguían juntos. En otra dirección, entrevisto a la señora Mabel, que hace 32 años es vecina de la cuadra, y me comenta que no tuvo mucho trato con las partes, pero recuerda que vivían juntos. Por último, acudo al corralón de materiales, cito y da la dirección, me atiende la señorita Janina y me comenta que es vecina desde hace más de 30 años, que conoció a las partes y que se separaron unos años antes de fallecer el causante y que tuvieron hijos en común. Es todo cuanto puedo informar. Bueno, en base a esta verificación en la cual no se identifica a ninguna persona con su documento, hay algunos que dicen que sí, que vivían juntos, ¿sí? Pero las personas que declaran en contra de la persona que pide la pensión, ninguna de estas personas está identificada de manera completa, ¿sí? Es decir, nosotros no sabemos los datos filiatorios completos de estos supuestos testigos, ¿sí? ¿A ustedes les parece que esto es un procedimiento regular o irregular? Bueno, lo que ocurre en este expediente, y esto ocurre en un montón de casos, por ejemplo, en los casos de trabajadoras de casa particular que van y se realizan verificaciones en la cuadra donde trabajaba la persona y muchas veces dan negativas, ¿sí? Bueno, en base a esto, a una persona le rechazan el reconocimiento de un derecho, ¿sí? Y encima se trata de un derecho humano porque el derecho a la seguridad social es un derecho humano, ¿sí? Entonces, ya dijimos que lo primero que hay que hacer es conocer el procedimiento administrativo. Primero, saber que existe la ley y el reglamento. Lo segundo es que nosotros, cuando tenemos que o pedir la nulidad, por ejemplo, de una verificación porque no cumple con requisitos mínimos que nos otorguen cierta certeza sobre a quienes se interrogó, o cuando hay violación de plazos, por ejemplo, interponer pedidos de pronto despacho, amparos por mora, ¿sí? Bueno, en este caso, además, cuando se produce prueba, según el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, el solicitante del beneficio tiene derecho, primero, a ser notificado, ¿sí?, de la prueba que se produce, y segundo, tiene derecho a presentar un escrito que se denomina alegato, en el cual da su opinión o interpretación de la prueba que se produjo, ¿sí? En este caso se violó el procedimiento administrativo porque no se le informó a la persona solicitante del beneficio
que se había producido esta prueba, ni siquiera del resultado de la prueba, ¿sí? Y directamente esto pasó a dictar resolución y se rechazó el pedido del beneficio, ¿sí? Bueno, ¿qué establece la Ley de Procedimiento Administrativo? El artículo 71 del Reglamento de Procedimiento Administrativo dice: queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de recursos. Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento, y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos, ¿sí? Bueno, acá nos está dando una herramienta, que es que cuando nosotros tenemos un expediente en determinada UDAI y observamos que hay violaciones graves del procedimiento, además del planteo que podamos realizar en el expediente, podríamos presentar una queja ante el inmediato superior. Después, otra herramienta que tenemos es pedir la vista del expediente, ¿sí? La vista es que nos permitan acceder al expediente y ver las fojas, o sea, ver qué está pasando, no solamente la consulta que hacemos en la página de ANSES, ¿sí? Esto también nos permite controlar el procedimiento administrativo, sobre todo, a ver, esto quizás no sea necesario en casos simples en los cuales solamente estamos acreditando determinados servicios, pero hay casos en los que se producen pruebas y nosotros no nos enteramos del resultado de estas pruebas hasta que se dicta la resolución. Entonces, nosotros podemos solicitar la vista del expediente administrativo. Y después, otra herramienta que tenemos son los recursos administrativos, ¿sí? Una vez que se dicta la resolución, podemos impugnarla, ¿sí? Impugnarla a través de un escrito para que sea o el mismo jefe de esa UDAI o sea un superior, ¿sí? o la propia justicia la que determine cuál es la resolución correcta que se tiene que adoptar en ese caso. Y por último, también tenemos otras dos herramientas que ya son judiciales, que son el amparo por mora de la administración, que es ante la violación de los plazos administrativos, ¿sí? Que esto ya lo mencioné en un montón de videos. Y por último, una herramienta que también tenemos es la acción de amparo, que podemos recurrir a esta herramienta cuando haya un acto de la ANSES que amenace, lesione, restrinja o altere el ejercicio de un derecho, ¿sí? Y para que sea procedente la acción de amparo, tiene que haber una lesión, ¿sí? O una amenaza que tenga arbitrariedad manifiesta, ¿sí? No es para todo tipo de casos, pero para muchos casos. Por ejemplo, yo inicié amparos ante la suspensión de beneficios sin notificación, ¿sí? Esto es muy común que pase, que a una persona directamente se entera que le suspenden la jubilación cuando va a cobrar y no hay un motivo para que se lo suspendan, ¿sí? Una cosa es que te lo suspendan porque hay un motivo válido para ello, pero igualmente te deberían notificar que te suspendieron la jubilación. Por último, quiero decir algo. Existen muchas dependencias de ANSES en las que trabajan muy bien los empleados y no violan el procedimiento administrativo, ¿sí? Aunque hay determinados aspectos que establece el reglamento que no se cumplen, ¿sí? Aunque están en el reglamento y deberían respetarse, ¿sí? Pero también existen otras dependencias en las cuales, ya sea por una bajada de línea del superior, por voluntad propia de los empleados, por desconocimiento de que existe este reglamento o por el motivo que sea, no se respetan los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, no tenemos que naturalizar la violación del procedimiento administrativo y al contrario, tenemos que exigir que se respete el procedimiento, ¿sí? Tenemos que usar todas esas herramientas para que en los lugares donde se viola el procedimiento sepan
que los ciudadanos y los abogados nos vamos a poner firmes y no vamos a permitir que se violen los derechos de la gente, ¿sí? Bueno, espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Abajo del video les dejo el link de la Ley de Procedimiento Administrativo y del reglamento para que lo lean, ¿sí? Y para que la gente esté al tanto de que todo esto existe, ¿sí? Para los que estén interesados en conocer un poco más sobre el tema de las jubilaciones y planificar su jubilación, les recomiendo mi libro, ¿sí? Tu mejor jubilación, que lo pueden comprar en mi página web, que es www.cintiacoturel.com.ar/libros, ¿sí? Abajo del video también tienen un link para que puedan acceder a la página, ¿sí? El libro llega por correo argentino en muy poquitos días a todas las partes del país, ¿sí? Así que si están interesados pueden acceder al libro. Bueno, espero que todo esto les haya servido y nos vemos en el próximo video.